Lo llevo la continuación del mensaje del domingo pasado. We continue last week's sermon. Como dije, bienvenido sea cada uno. As I said, everyone is welcome. Espero que estemos listos para escuchar la palabra de Dios. I hope we are ready to hear the word of God. Lo llevo a la primera carta a los Corintios, We go to the first letter of Corinthians, a su capítulo 1, chapter 1, y su verso 17 en adelante. starting at verse 17 and forward. Hay algo en el verso 17 que también quiero mencionar un poquitito. There is something that I also want to mention from verse 17. Cuando esté ubicado ahí, contésteme con un amén. When you are there, please say amen. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Diga conmigo, la cruz de Cristo. For Christ didn't send me to baptize, but to preach the good news, and not with clever speech, for fear that the cross of Christ would lose its power. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but we who are being saved know it is the very power of God. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. As the scriptures say, I will destroy the wisdom of the wise and discard the intelligence of the intelligent. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? So where does this leave the philosophers, the scholars, and the world's brilliant debaters? God has made the wisdom of this world look foolish. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Since God in his wisdom saw to it that the world would never know him through human wisdom, he has used our foolish preaching to save those who believe. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. It is foolish to the Jews who ask for signs from heaven, and it is foolish to the Greeks who seek human wisdom. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended, and the Gentiles say it's all nonsense. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. This foolish plan of God is wiser than the wisest of human plans, and God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful or wealthy when God called you. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Instead, God chose the things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise, and he chose things that are powerless to shame those who are powerful. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. As a result, no one can ever boast in the presence of God. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and he freed us from sin. Dígale, Señor, háblanos en esta hora. Habla mi vida, Dios. Say, Lord, speak to my life. Trae tu palabra esta tarde. Bring your word this afternoon. Edifícanos con tu verdad. Edify us with your truth. Solo en ti existe verdad. The truth only exists in you. Enséñanos, por favor. Please teach us. Equípanos Equip us con tu palabra, Dios. with your word, Lord. Gracias. Thank you. Porque nos das esta linda oportunidad Because you give us this beautiful de opportunity poder escudriñar tu palabra. to study your word. Oh Dios, Oh God, ilumina la mente de cada uno. illuminate the mind of everyone. Queremos entender tu palabra We want to understand your a word cabalidad, mi Señor. in all of its entirety. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Tome su asiento en esta linda hora. Please have a seat. Sigo en este tema. I continue under this title. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, Without the sacrifice of Christ on the cross, no valemos nada. we have no value. No tenemos valor. We have no value. Pero este sacrificio But this sacrifice que Cristo hizo en la cruz, that Christ did on the cross, lo hizo todo. he did it completely. Por eso ahora tenemos valor. That is why we now have Dígale a value. que está a su lado, Tell the en person el next Señor to you, tenemos valor. In the Lord we have value. El sacrificio de Cristo nos ha dado valor. The sacrifice of Christ gave us value. Qué bueno es Dios, God is iglesia. good, church. Pablo se dirige a los Corintios, Paul speaks to the Corinthians, a una iglesia to a church que recibió este glorioso evangelio, that received this glorious gospel, pero también but also a una comunidad a community, griega a Greek community, que les encantaba la sabiduría humana. human wisdom. Les encantaba conocer cosas nuevas. They loved to learn new things. Tenían una mentalidad donde ellos llegaron a pensar de que Dios estaba, oiga, por su estudio que tenían, por ser tan hábiles en letra, Because they were so able in their learning and their study, llegaron a pensar they came to the conclusion que Dios estaba lejos, that God was far away, muy lejos, very far away, en cuanto a las necesidades de la humanidad. in terms of the needs of humanity. Que Dios That God no estaba bien involucrado was not very involved en cuanto al sentir o a las necesidades que las personas tenían en la tierra. in terms of the needs that people had on earth. Pablo tiene que dejar un mensaje bien claro a los corintios. Paul has to leave a very clear message to the Corinthians. Muchos griegos Many Greeks que les encantaba el estudio, who loved study buscaban a las personas estudiosas, les encantaba escuchar a los filósofos, They sought out scholars and loved to listen to philosophers, a los poetas, poets, personas que ellos consideraban sabias, people that they considered wise, que lo que ellos hablaban, that what they spoke, sabían cómo hablarlo. they knew how to speak it. Parecía que esas personas intelectuales It seemed as if those intellectual people tenían un lenguaje had a language florido para poder impactar a la gente that was powerful to impact people, o para convencer a las personas. to convince people. Les encantaba escuchar a personas They loved to listen to people que fluyeran en conocimiento y en palabras humanas, who were filled with knowledge and human words,
que los atrayera. that were attractive. Pablo les tiene que hablar a esta gente. Paul has to speak to these people. El apóstol Pablo me encanta, I love Apostle Paul porque la Biblia dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. because the word says that Paul studied at the feet of, El apóstol Pablo era letrado he was very learned. y Dios lo llamó con un gran And propósito al God called apóstol him Pablo. with a great purpose. Le vas a hablar a los reyes aún, le dijo, You're going to speak to kings, a personas en posiciones altas to people who are in high positions, que no cualquiera no a cualquiera ellos escuchan. who won't listen to just anybody. Dios preparó al apóstol Pablo. God prepared the Apostle Paul. Pero a mí me impacta este hombre, But this man impacts me porque cuando este hombre conoce a Cristo, because when this man gets to know Christ, este hombre abandona todo lo que él poseía terrenalmente. he abandons everything he possessed here on earth. Renunció a todas las cosas terrenales He renounced all earthly things y a la sabiduría terrenal. and earthly wisdom. Y llegó a un momento que dijo, And there was a moment where he said, todo everything, lo everything, doy por pérdida. I have it, I count it La as loss. fama, Fame, el renombre que he tenido, the renown that I've had, he sido de la religión que era tan estricta. I've been of a very, very religious, strict religious. Una de las religiones que se jactaba de ser la mejor. One of the religions that thought they were the best. Si el apóstol Pablo renunció a sus conocimientos terrenales, The Apostle Paul renounced his earthly wisdom, a su fuerza y a sus habilidades his terrenales. strength and his earthly abilities. Y él dijo, And he said, todo everything, lo pongo por basura I count it as trash. con tal de poseer a Cristo As long as I crucificado. can possess the Alabado el crucified Christ. Señor. Alabado el Señor. Praise God. Alabado el Señor. Praise the Lord. Alabado el Señor. Praise the Lord. Muchas veces Many times nos preocupamos. we worry. ¿Cómo vamos a hablar? How are we going to speak? El que se enamora de Cristo tiene de qué hablar. If you fall in love with Jesus, El you have what que to talk about. reconoce a Cristo, el que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Those who recognize the sacrifice of Christ on the cross, Dios te va a dar mucho que hablar. God will give you a lot to talk about. Su palabra His word no es elocuente. isn't eloquent. Su palabra His word no es de grande filósofo. is not about great philosophers. Es un evangelio que cambia sencillamente It's a por aquel gospel. hombre que fue crucificado en el madero. It's a gospel that changes Por el because of Hijo the de man Dios que vino crucified a on esta the tierra cross, the a Son of morir God, por toda la humanidad. came to earth to die for humanity. La gente se quiebra la cabeza con religiones. People try to think about religion. La Biblia no nos trae una religión. The Bible doesn't bring us religion. Nos habla de Cristo crucificado. It speaks to us about the crucified El Hijo de Christ, Dios, the Son el of God, Cordero de Dios, the Lamb el of que God, dio la vida para limpiar los pecados de la humanidad. the one who gave his life to wipe the sins of Oh, humanity. este evangelio tiene poder. This gospel has power. Este evangelio tiene poder. This gospel has power, Pero muchos lo rechazaron. but many rejected it. Este evangelio, dice Pablo, Paul says this gospel que para muchos fue un tropezadero, was a stumbling block. para otros fue locura, For others, it was foolishness. pero para los que se salvan es poder de Dios. But for those who are saved, it is the power of God. Aquellos que están siendo arrebatados del fuego, Judas 23 y 24. Those who are being taken from the fire. Mira lo que nos dice la palabra de Let's Dios. go to the word of God, to the book of Jude, Versos 23 y 24 de Judas. verses 23 and 24 of Jude. Veamos lo que las escrituras o lo que este hombre dice de la forma en que los creyentes deberían de estar, gloria al Señor, funcionando en esta tierra. Let's see what this man says about how Christians should function here on earth. Judas 23, Jude Y verse 23 24. and 24. no digo capítulo porque solo hay 24 versos. It doesn't have any chapters, just 24 verses.
Dice, It says, la recomendación que les da the recommendations that he gives. Judas a los creyentes. Jude gives these to Léalo the conmigo, believers. iglesia. Church, read it with me. Estamos aquí todos. Are we all there? Gloria al Señor. ¿Qué dice? What does it say? A otros salva, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Ponga atención en esta tarde. Pay attention this afternoon. Los que están siendo arrebatados del fuego como tizones sacados, oiga esto, del incendio, Those who are being taken from the flames, librados del poder del pecado. freed from the power of sin. El mensaje de la cruz es poder de Dios para ellos. The message of the cross is power Yo no to sé them. si hay alguien que dice, de ahí me arrebató el Señor. Who can say that's where God took Estaba me from? cerca de la muerte, I was close to estaba death. cerca de una condenación, I was close to estaba condemnation. cerca de perderme en un infierno, I pero was el close to Señor losing me myself in salvó, hell, but God saved me. el Señor me The rescató. Lord rescued me. Alguien le dice, Señor, gracias, porque can hoy say, soy salvo. Lord, thank you because now Alguien I'm le dice saved. al Señor, Who gracias, can say thank you, Lord? gracias, Thank you porque como a tizón encendido me has sacado del fuego. because you've pulled me from the fire. Oh, es que la cruz tiene poder. The cross has power. Pero quiero decirle algo. But I want to tell you something. La cruz sin Cristo no vale nada. The cross without Christ is not worth anything. Yo quiero esta tarde dejar bien claro esto. I want to leave that very clearly this afternoon. Porque este mensaje, Pablo dice, nosotros hablamos acerca de Cristo crucificado. Because Paul says we speak about the crucified Christ. El verso 17 de Primera de Corintios, en su capítulo 1, quise usarlo porque Pablo dice, yo no me he especializado o yo no he andado muy preocupado en bautizar personas. No es que no se iban a bautizar, sino que lo que él había sido llamado era a predicar. Pero habían otros hermanos, otros líderes que bautizaban a las personas, gloria al Señor. In verse 17, Paul says that he wasn't too worried about baptizing people, but that he was called to preach the good news. Y Pablo dice, And Paul says, yo no les hablo con palabras elocuentes. I don't use clever speech. Yo no he venido a darles un mensaje difícil de I entenderlo. don't come to give you a difficult message to understand. Y dice la razón por las cuales él quiso ser sencillo al hablarle a ellos. And he says the reasons why he wanted to use simple language with them. Dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. He says for fear that the cross of Christ would lose its power. Yo no estoy en contra, hermano, I'm not against de ser letrado, de ser muy estudioso. studying a lot. Lo que sí entiendo es What I do understand porque es necesario escudriñar. is that it's necessary to Es study. necesario tener conocimiento de It's Dios. necessary to have knowledge of Es God. necesario saber de qué hablamos. It's necessary to know Es what you're talking necesario about. saber quién es It's Dios. necessary to know who God Saber is. quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. To know who Jesus and the Holy Es Spirit necesario porque la Biblia necessary. dice, Dios Because the Bible dijo says- que su pueblo de Israel pereció porque no tuvo lo suficiente conocimiento. are. That the people of Israel perished because for lack of wisdom. Pero hay que tener cuidado. But you have to be careful. Hay que saber que este evangelio no es difícil de entenderlo. You have to know that this gospel is not difficult to understand. Es profundo, sí. It is deep. Pedro dice Peter says que Pablo habló cosas that Paul spoke of que things no son fáciles de entenderlas, that are dice not Pedro, easy to understand. las cuales los doctos, That those who are intelligent, los conocedores, those who are los knowledgeable, inteligentes, the intelligent, los letrados, those who know a lot, los filósofos, the philosophers, dice que tuercen they aquellas twist. cosas que no han sido fáciles de they entenderlas. twist the things that haven't been Mas easy sin to embargo understand. nosotros los creyentes But us believers tenemos al Espíritu Santo quien the nos Holy guiaría a Spirit, toda verdad y a toda justicia. who guides us Lo to truth and difícil, justice. lo difícil, lo difícil, lo difícil, el Espíritu Santo nos ayuda. The Holy Spirit helps us with A that which is entenderlo. difficult to understand it. Oh, qué bueno es tener el Espíritu How Santo. good it is to have the Holy Qué Spirit. bello es tener una relación con la tercera persona de la Trinidad. It's beautiful to have a relationship with the third person Gloria of al the Trinity. Señor. Glory to the Lord.
Para los judíos sigue siendo un tropezadero To the Jews, it's a stumbling block. este evangelio, This esta gospel, predicación this preaching del sacrificio de Cristo. of the sacrifice of Y Christ. seguirá siendo un tropezadero para ellos. And it will continue to be a stumbling Y block for esto them. es una triste condición And this is a sad condition de una ceguera y una incredulidad terrible of a terrible blindness que existe en tantas personas. that exists in many people. Pero esta cruz no se puede remover. But this cross cannot be removed. Seguirá estando en el camino de toda persona. It will continue to be in the way of every person. Escuche bien esto. Listen closely. Hasta que el mundo se dé cuenta que un día Él fue traspasado en una cruz. Until people recognize, the world recognizes that he was pierced on a cross. Pablo dice que para el cristiano judío o griego, Cristo es poder de Dios Paul says that for the Jew or for the Gentile believer, the gospel is power of God y sabiduría de and Dios. wisdom of God. Ningún otro mensaje, iglesia, o enseñanza puede reconciliar a los hombres con Dios. No other message or teaching can reconcile men with God. Esto lo tenemos que, pregonar al mundo entero. We have to speak about this to the whole world. Porque la gente se jacta de decir yo tengo mi propia religión. No aceptas a Cristo, no existe religión que te pueda salvar. Because unless you accept Christ, No there te is no religion arrepientes. that can save you. No te arrepientes de tus pecados. If you No don't hay repent nada of your que sins, pueda salvarte. There is nothing that can save you. Es que esto no es religión. This isn't religion. Esto es salvación. This is salvation. Esto no es religión. This isn't religion. Esto es una relación This con is a el Señor, relationship with con the el Lord, dador de la vida, with the giver of life, con el Salvador del mundo, with the Savior of the world, con Jesucristo. with Jesus Christ. Oh, gloria al Señor. Glory to the Lord. Es que para el cristiano, judío o griego, Cristo es poder de Dios. For the Jew or Gentile believer, Christ is Mas, power sin embargo, of God. el ser humano sigue tratando de conocer a Dios por medio de la sabiduría meramente humana terrenal. But humans try to get to know God through earthly wisdom, Por ello no lo logra y falla en cada intento. and they're not successful and they fail in every attempt. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versos 19 y 20. 1 Corinthians chapter 3 verses 19 and 20. Como dije la vez pasada, esto se torna en un estudio. As I said last time, this becomes a study. Y eso es lo que hoy esta tarde seguimos. Traigo muchas citas bíblicas I have a lot of scripture this afternoon probando acerca de este sacrificio de Cristo en la cruz. to prove about this sacrifice of Christ on the cross. ¿Qué dice? Lo lee conmigo. Read it with me. Porque la sabiduría de este mundo es que insensatez para quién, para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. For the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, he traps the wise in the snare of their own cleverness. 20. Verse 20. Otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. ¿Cuánta gente se considera tan sabia de este mundo y para Dios? So many people on this earth consider themselves so wise. Para Dios es algo vano, vacío. But to God, that's worthless. Romanos verso 1, 18 en adelante. Romans chapter 1, verses 18, going on forward. Es necesario entender It's necessary to understand que Dios se ha hecho manifiesto al mundo. that God has manifested himself to the world. Pero el mundo no puede conocer a Dios por medio de la filosofía, But the world cannot get to know God through del philosophy, razonamiento humano, through human reasoning, porque va a fracasar. because they will fail. Romanos 1:18. Romans chapter 1, verse 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. But God shows his anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. They know the truth about God because he has made it obvious to them. Dios ya manifestó que hay a un creador en los cielos. God already made it obvious that there's a creator in the sky. Dios ha hecho claro, deja claro que Él
oiga esto, que Él es Dios. He has made it plain that he is God. Seguimos. We continue. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see his invisible qualities, his eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God. Entonces nos damos cuenta que Dios se ha manifestado al ser humano. So we realize that God has manifested himself to people. Según el apóstol Pablo, According to the Apostle Paul, el hombre detiene la justicia y la verdad de Dios con impiedad e injusticia. men detain the wisdom of God through human injustice. Es decir, no quieren creer, That means they don't want to believe. rehúsan They creer, refuse to believe. no respetan They don't respect ni le hacen caso a Dios. or obey God. Injusticia Injustice es todo lo que impide que la gracia y la verdad se manifiesten en el hombre y para el hombre. is everything that impedes justice from manifesting itself to men. Esto es necesario entenderlo. It's necessary to understand this. Los incrédulos, Those who don't believe, impíos, perseveran en oponerse y procuran echar por tierra la verdad de Dios. they persist in opposing what God says. Pablo alerta Paul alerts y advierte and he warns que Dios ya se dio a conocer. that God has already made himself known. El que rehúse creer en Dios, The one who rejects or who refuses Dios to believe in descarga God, su ira contra ellos. God releases his anger towards them. Por lo tanto, nos seguimos dando cuenta de esto, As a result, we continue to realize que nuestra sociedad egoísta rechaza las exigencias de la abnegación. Y esto es necesario entenderlo. it's necessary to understand this. Cómo nuestra sociedad rechaza las exigencias de la abnegación. How our Ma- society rejects Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, verso 24 al 26. verses 24 A to mí me llama la 26. atención, mientras estudiaba esta porción del apóstol Pablo, me remonté a esto que Jesús le pidió a los discípulos I thought y a la about the time gente que en aquel momento lo escuchaba. when Jesus asked his disciples and the people that were listening to him. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Así como el Padre sacrificó a su Hijo, Just as the Father sacrificed his Son, así como el Hijo se sacrificó and just as the Son sacrificed por himself nosotros, for us, hoy se nos pide a nosotros we are now being que nos asked sacrifiquemos. to sacrifice ourselves. ¿Está alguien conmigo? Is anybody with me? Sacrificarse es renunciar a algo. To sacrifice is to renounce Sacrificarse something. es, oiga esto, experimentar dolor. Gloria al Señor. Sacrifice is to experience Renunciar a pain, las comodidades. to reject commodity. Jesús renunció al reino en aquel momento y se vino a esta tierra. Gloria al Señor. Alguien está conmigo. Jesus rejected the kingdom and came to this earth. Mas sin embargo, en Él encontramos la vida eterna. But in him we find eternal life. Él espera que nosotros también abandonemos el pecado, He also expects que us to abandon sacrifiquemos sin, nuestra vida para Él, To como Él la sacrifice sacrificó para our nosotros. life for him just like he sacrificed his for ours. Y esto es lo que mucha gente y aún creyentes no queremos hacer. And this is what many people and believers Oh, don't el want to do. sacrificio no, Not the sacrifice. que se sacrifique Él. That he let him sacrifice No, himself. Él espera que tú y yo nos sacrifiquemos también. No, he expects us to sacrifice ourselves Él as well. espera que tú y yo renunciemos a las comodidades de esta tierra. He expects you and I to Él reject the espera que commodities of tú this y yo, earth. oiga esto, renunciemos a toda idea vaga, a todo aquello que viene del hombre y aceptemos su sacrificio. He expects us to reject every human thought and to accept his sacrifice. Tenemos que estar seguros We have to be sure que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. that we've accepted the sacrifice of Christ.
¿Cuántas cosas tenemos que renunciar? There's so many things we need to reject. ¿Cuánto sacrificio tenemos que hacer? How much sacrifice do we need to make? Oh, cuánta comodidad la tenemos que dejar a un lado. We have to leave a lot of commodities to the side. Sacrificar es donde muchos tropiezan. Sacrifice is where many people stumble. Es muy necesario It's very necessary entregarnos de todo corazón. La reacción de las personas al plan de Dios es de necios. Y esto es interesante porque mucha gente, como no quieren escuchar a Dios, since many people don't want to listen to God. se vuelve para las personas el plan de Dios. The plan of God Se vuelve de necios para ellos. becomes foolishness Y estos to them. ya están perdiéndose. And they are Los already being creyentes, lost. pero los creyentes se están salvando, dice Pablo. But the believers are being saved. Los que no creen se están perdiendo Those who don't believe are being y van lost. en camino a una perdición. They're on their way to Pero losing los que themselves creen se están completely. salvando But those who y believe van are en being camino a saved, una salvación. and they are on their way to salvation. Los que se salvan han experimentado, están experimentando y van a experimentar salvación. Those who are saved are experimenting and will experience salvation. Romanos capítulo 8, verso 24. Romans chapter 8 verse 24. Veamos lo que nos dice la palabra de Let's Dios. see what the word of God says. 8:24 de Romanos. Chapter 8 verse 24 of Romans. Y luego el capítulo 5, verso 9. And then we'll go to chapter 5 verse 9. Porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. Dame ese verso en la nueva traducción. El que estábamos. Recibimos esa esperanza cuando fuimos ¿qué? Salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. El verso, capítulo 5, verso 9. Chapter 5 verse 9. Vea lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. Let's see what the word of God says. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, en su sacrificio. Por él seremos salvos de la ira. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. Es la sangre de Cristo It's the blood of que nos da Christ salvación, that gives us que nos salvation, limpia de todos nuestros pecados. that cleanses us of sin. Segunda de Corintios 5, capítulo 2, verso 15. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. Vea lo que dice la palabra de Dios. Let's see what the word of God says. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿En quiénes? En los que se salvan y en los que se pierden. Sigue diciendo. Esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God, but this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom, but to those who are being saved, we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? Dame la nueva traducción en esa porción, hija. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom, but to those who are being saved, we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? Oh, es que el Señor es bueno. God is good. Su sacrificio es más que suficiente. His sacrifice is more than enough. A cierto predicador le preguntaron
¿es usted salvo? A certain preacher was asked, "Are you saved?" Él respondió, sí, He replied, "Yes, he sido salvo. I have been saved. Estoy siendo I'm salvo being saved, y lo seré también. and I will also be saved." ¿Qué quiso decir? Lo estoy experimentando todos los días, mi salvación en el Señor. He meant he was experiencing his salvation every single day. Oh, yo no sé cuántos estamos experimentando la salvación en Cristo todos los días. How many of us are experiencing the salvation of Christ every day? La experimentamos el día que nos entregamos a Él. We experience it the day that we give our lives to La Him. experimentamos ayer. We La experienced it estamos yesterday. experimentando hoy. We're experiencing Y la today seguimos experimentando And we porque continue to vamos experience para it un lugar mejor que because we este. are headed to a better place than this. Oh, qué bueno es el How Señor. good is the Lord? Mateo capítulo 12, verso 38 Matthew chapter 12, verse 38. hasta el 41. Vea lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo. The Gospel of Matthew. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué dijo Pablo que los judíos querían? Señales. Paul said that the Jews wanted signs. El verso que sigue. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Cantidad de gente malvada dice, si Dios se me apareciera. A lot of evil people say, if God appeared himself to me. Cantidad de gente malvada en pecado y dice, Evil people in sin, si they el say, Señor se me apareciera, entonces voy a creer. if the Lord appeared to me, I would believe in him. ¿Sabe que hay gente que dice, si You know, Dios there's hace people un that they milagro en say, mi vida, If God does a miracle in my life, entonces me entrego? then I'll give my life. Oh, generación adúltera y malvada pide señal. He says only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. But Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. Verso que sigue. Next verse. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches en la sepultura. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Piden señal. They ask for a sign. Esa es la señal que les voy a dar. That's the sign I will give you. ¿Cuánta gente sabe que Cristo resucitó al tercer día? How many people know that Jesus Pero a la rose back gente to no life le da on la the third gana day? reconocer ese sacrificio. But people don't want to recognize that sacrifice. Sigue diciendo, It continues to say, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás es este lugar, dijo el Señor. the people of Nineveh will stand up against this generation on judgment day and condemn it, for they repented of their sins at the preaching of Jonah. Now someone greater than Jonah is here, but you refuse to repent. Escuche esto, Listen to this. atención a esto. Pay attention to this. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? How many sermons have you listened to? ¿Cuántas veces la gente te ha predicado, te ha hablado de Cristo? How many times have people preached to you and spoken to you of Christ? Y esos a la primera predicación se arrepintieron. And the people here repented at the first preaching. Imagínense nuestras generaciones Imagine our generation que el evangelio lo bombardea por todas partes. who are bombarded by the gospel. No quieren escuchar. They don't want to listen. El Señor los quiere salvar. The Lord wants to save them. Mas sin embargo, dice que Nínive se levantará en el juicio contra esta generación. But instead it says that the people of Nineveh will stand up against this Porque generation ellos a la primera predicación se arrepintieron. because they repented at the first preaching.
Y las generaciones nuestras, And ¿cuántas our- veces se les predica y no se quieren arrepentir? How many times have our generations been preached to and they don't want to repent? Vuelve a ver al que está a tu lado y pregúntale cuántas veces te han predicado y todavía no te quieres arrepentir. Look at the person next to you and say, how many times have you been preached at and you don't want to repent? Alguien dice, ay. Someone says, ouch. Lucas 2:34. Luke chapter 2, Lucas 2:34. verse 34. Mis hermanos, esta palabra tiene poder. This word has power. Esta palabra toca lo interno. This word touches the La internal. Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. The Bible says that the Si word no is te a corta double-edged por un sword. lado, te va a cortar por el otro. It doesn't cut you on one side, it will Pero cut te you va a on the hacer other. entender que necesitas a Jesús. But it will make you understand that you need Jesus. Lucas capítulo 2 dije, Luke chapter 2, verso 34. verse 34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Dame la nueva traducción. Then Simeon blessed them, and he said to Mary, the baby's mother, this child is destined to cause many in Israel to fall, and many others to rise. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le oponen. Y es que el mundo sigue rechazando este glorioso evangelio. The world continues to reject this glorious gospel. Sabe que este mensaje incomoda a la gente cuando se habla de la cruz. You know that when the cross is spoken of, it makes people feel uncomfortable. Cuando se habla de que alguien murió en un madero y derramó su sangre por tus pecados. When you talk about someone who died on a cross and shed his blood for their sins, La gente se incomoda. people get uncomfortable. Pero ese es el medio de salvación que Dios escogió. But that is the method of salvation that God chose. Pablo dice en su carta, gloria al Señor, Paul says in his letter que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, en su verso 27. in verse 27, he says, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And he chose things that are powerless to shame those who are powerful. Lo necio del mundo, The foolish of the las world. cosas que no hacen sentido. The things that don't make sense. Cuando Dios quiso sacar, y lo mencioné la semana pasada, cuando Dios quiso sacar el pueblo de Israel When de God Egipto chose to take out the people of Israel from y Egypt librarlo and free them de la muerte que iba a llegar para matar a los primogénitos en Egipto, from the death that would come against the firstborn in Egypt, Dios instruye a Moisés y le dice: dile al pueblo que tienen que apartar un cordero y matarlo. God instructs Moses and says that they need to take a lamb and kill it. Dígale a que está a su lado, mira Tell the los person medios. next to you. Dígale a que está a su lado, mira los medios que Dios usa para salvar. Look at the methods that God uses to save. No hacen sentido. They don't make sense. No a este razonamiento humano. Not to this human reasoning. Gloria al Señor. Glory to the Él Lord. pudo usar otro medio, He could have used another pero él method, usó este medio. but he used this method. Un cordero, A lamb, y la sangre de aquel cordero and the blood of that lamb, con un manojo de hisopo, dice Éxodo, using a brush. tenía que agarrar la sangre y untarla en los postes, en el lintel de la puerta. They had to take it and put it on the posts of the door. Y cuando el ángel de la muerte viniese, And when the angel of death arrived, atención a lo que digo, pay attention to what I say, porque el castigo venía para
Egipto, because punishment was coming para to todo Egypt primogénito de todo Egipto. for every firstborn of Egypt. Pero el pueblo de Israel But the people tenía of Israel que tener cobertura. Had to have a covering. ¿Alguien está conmigo? Is anybody with me? Y él ya había dicho, voy a hacer diferencia entre los egipcios y mi pueblo. And he had already said that he would make a distinction between his people and the Y Egyptians. para que el ángel de la muerte no, oiga esto, no fuera a matar a ningún primogénito de los In hebreos, order for the angel of death dice to not Dios, kill any tiene of the que haber firstborn of the sangre en los Hebrews, linteles de la puerta. there would need to be blood on the doors, the posts Y la of the Biblia doors. dice que así fue. And the Bible says that's Cuando how el it ángel was. de la muerte apareció, When the angel of death appeared, pasó por toda casa en Egipto. passed over every house in Egypt. Cuando pasó por la casa de los When it hebreos, passed over the house of the Hebrews, dice la Biblia que vio la sangre el ángel de la muerte. the word says that the angel of death saw the blood. Y Dios había dicho, And God had said, cuando vea la sangre, when it sees the blood, pasaré de lejos. will pass Wow. over. Es que está protegida. because it's protected. La sangre del cordero. The blood of the lamb. La sangre del The cordero. blood of the lamb. La sangre del cordero tiene The poder blood of the lamb has para power limpiar pecados, to clean sin, para absolver to pecados. absolve sin. Oh, qué lindo es esto. This is so wonderful. Dije la vez pasada que una roca golpearon cuando le dio sed al pueblo. I said that a rock was hit ¡Qué when they locura! were thirsty. ¡Qué locura! That's crazy. Y la piedra comenzó a brotar agua para And toda water una gran flowed from the multitud. rock from the multitudes. La Biblia dice The word says que los hombres que salieron de Egipto that the men who left Egypt eran como 600,000, were about sin 600,000 contar las mujeres, Without counting sin women. contar los niños, without counting children, sin contar los animales. without counting animals. ¡Qué multitud había que darle agua! There was a great multitude Y Dios to no give tiene water problema. to. But God had no Dios problem. no tiene problema. God had no problem. Dios se mueve como Él God quiere. moves as He Dios wishes. actúa como Él quiere. He acts as He Él wishes. da salvación como Él quiere He gives darla. salvation however He wants to Oh, give it. gloria al Señor. Glory to God. Dice Pablo, Paul says, lo vil del mundo escogió Dios. God chose the foolish. Lo vil. The foolish. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. God chose it in order to shame those who think they are powerful. Una vara para derrotar a todo egipcio, a todos los egipcios. He used a rod to defeat all of the Egyptians. Una onda para derrotar al gigante. A slingshot to defeat the giant. Una quijada de asno para derrotar a los filisteos. The jawbone of a donkey to defeat the Philistines. Lo vil del mundo y lo menospreciado, dice la Biblia. The powerless of the world. Escoge Dios. That is what God chose. Oh, a mí me impactó cuando encontré a un personaje en el Antiguo Testamento. I was impacted when I learned of a character in the Old Un Testament. hijo de una prostituta The son of a prostitute llegó a ser un gran juez de Israel. was able to be a great judge of Israel. ¿Me escuchó? Did you hear me? Jefte dice que su madre tuvo muchos hijos His mother had many children, y cuando sus medios hermanos crecieron, and when his half-brothers grew up, dice que lo echaron de su tierra they threw him out of his land, y le dijeron, and they told him, tú no puedes compartir, nosotros no podemos compartir la herencia de nuestro padre porque tú eres hijo de una prostituta. we can't share our father's inheritance because you are the son of a wow. prostitute. Y la Biblia dice y relata And the Bible says que Jefte era tremendo guerrero. that he was a great warrior. Era un tremendo guerrero, pero sus medios hermanos lo hicieron echado de sus tierras. He was a great warrior, but his family threw him out Oh, of his land. eres despreciable. He was rejected. Oh, lo vil y lo menospreciado. Oh, hermano, la gente docta de nuestro tiempo quisiera ser la que lleve este evangelio, pero lo sencillo es lo que Dios usó para Wise llevar people este try to take evangelio. this gospel, but God uses those who are simple to carry his message. Lo vil. ¿Sabe qué? De los discípulos dijeron, ¿y estos quiénes son? Son del vulgo. The disciples said, these people are from the ordinary, from the common.
Esta gente no tiene grandes títulos, They don't estos have great hombres, titles. These men, pescadores, they're fishermen, pero el Señor los escogió. but God chose them. ¿Para qué? For what? Para anunciar el reino de los cielos. To preach the gospel, Wow, para anunciar el reino de los cielos. to preach the kingdom of heaven. Lo vil del mundo y lo menospreciado. The Oh, no foolish termino and the powerless. con Jefte todavía. I haven't finished with him yet. Le dije que la Biblia dice que era un tremendo guerrero. The Bible says that he was a Sus great hermanos warrior. lo despidieron. His lo family aborrecieron. rejected him. They rejected and threw him out. Tú no sirves para nada aquí donde nosotros. You're not worth anything La here for Biblia us. dice que comenzaron los enemigos a atacar The enemy started to attack a la gente donde pertenecía Jefte. the people where Jephthah was from. Y los ancianos dice que se reunieron y the lo elders fueron a gathered. buscar a Jefte. And they went to go look for Jephthah. Y le llegaron y le dijeron, ven con nosotros para que nos salves. And they said, come with us so you can ¿Sabe save us. qué dijo Jefte? Do you know what Jephthah said? ¿No fueron ustedes los que me rechazaron? Weren't you the ones who threw me out? ¿No son ustedes los que dicen que yo no sirvo para nada? Weren't you the ones who said I wasn't worth anything? Les dice, ¿de verdad hablan? ¿Es en serio lo que hablan? Are you serious about what you're asking me? Le dijeron, si tú vienes y nos libras, te hacemos rey. If you come and you free us, we will make you our king. Mucha gente piensa, yo no sirvo para nada. Many people say I'm not worth anything. A mucha gente le han dicho, tú no sabes nada. Many people have been told you don't Tú know no tienes anything. la suficiente letra para trabajar en este o en aquel lugar. You don't have enough knowledge to work in that place. Tú no eres lo suficiente estudiado. You're not studied enough. No, tú no calzas aquí. You don't fit in here. Aquí necesitamos gente mejor que We tú. need people better than you here. Pero ¿sabe qué? But you know what? El que menos la sociedad piensa que necesita, lo necesita. The one that society thinks they need the least Los is the most, creyentes, that's el the one mundo they los need the tiene most. por gentuza. The world has believers as Así los tiene, oiga, el mundo, la sociedad. that is how the world considers believers. Por gente loca. As crazy people. Por gente que no tiene nada que As hacer. people who have nothing else to do. El mundo piensa así de los evangélicos. That's how people think of Pero los evangelical. evangélicos tienen la verdad. But evangelical people have the La truth. verdad del cielo que toda persona necesita. The truth of heaven that every El person consejo needs. del cielo que toda persona necesita. The counsel of heaven that every Lo person tiene la needs. iglesia del Señor. That's what the church of God has. Este dijo, ¿de verdad ustedes me van a hacer rey? Jephthah said, you're Si really yo going los to make salvo? me your king if I save you? ¿En verdad así es esto? Is that how it really is? Sí, así es, le dijeron. That's how it is, they said. Tú serás nuestro rey. You will be our king. Vamos, les dijo. Let's go, he said. No servía para nada, Mercedes. He wasn't good for anything. No sabe cuántas veces yo me sentí, hermano, no apto para poder predicar el evangelio. You have no idea how many times I felt like I wasn't enough to preach the gospel. No tiene idea cuántas veces le dije al pastor cuando la primera vez que me dijo, hermano Bonerge, predique. The first time the pastor told me to preach, Le dije, yo no tengo instituto. I said, I haven't been to an institute. Yo no soy universitario. I haven't been to a university. Yo no he estado en ningún lugar recibiendo, ¿qué puedo decir? Un doctorado. I haven't received a doctorate. Aquí hay gente, le dije, que escucho que es estudiada. There are people that I've heard of Ya here fueron a un who have instituto. studied and have been to an institute. Y me dijo, And he said, pues por estudiados están sentados, hermano Bonerge. me they're dijo. sitting because they were so Es studied. que esto no es por ser letrado. It's not about knowing Esto a es lot. por alguien que te llama, que It's se about being llama called Dios, by que se someone llama who's named God. Jesús. His name is Es por Jesus. aquel que pone la mirada en aquello que el mundo piensa que no tiene la capacidad. It's about the one who places his Alabado eye on el you Señor. when the world doesn't think you have the capacity for it. Sí, otro lo pudiera hacer mejor. Yes. Otro pudiera ser muy elocuente y tener las palabras más finas que hay. Another person might be more eloquent and use finer words. Oh, porque sabe que la gente tienen a los pastores centroamericanos, dice, estos son hacha, Because people think that Central American pastors are like an axe. estos son rudos para They're rough hablar. to speak. Estos traen un lenguaje medio rústico. They have a very rustic language. No es medio rústico, It's not rustic. es mero rústico. It's very rustic. Pero donde hay unción, But where there's anointing, lo rústico cambia. it changes what's rustic. Donde hay presencia de There's presence Dios, of God.
Oiga esto, la atmósfera más horrible cambia. The most horrible atmosphere Donde hay changes. presencia de Dios, Where there is la the amargura presence se of va. God, bitterness leaves. Donde hay presencia de Where Dios, there is presence allá hay of God, vida. there is life. La muerte se tiene que Death has ir. to leave. Lo ridículo se va. What's ridiculous Porque la leaves. gloria de Dios Because the desciende glory of God y toma Descends control. and takes Ahí control. hay gloria. There's glory Ahí hay there. vida. There's life there. Ahí hay unción de There's Dios. anointing of God there. Oh, es que nuestro pastor, ese hombre grita demasiado. Our pastor yells a lot, Pero cuando se vaya, dígale a alguien, but when he leaves, de veras que Dios me habló. you'll say, God spoke to me. Rústico o no, Rustic or not, Dios me habló. God spoke to me. No solo una vez, yo decía, es que como Moisés, I didn't say it just once, like Moses. tengo problemas para hablar. I have trouble speaking. Me trabo todo. I get stuck. Pero ¿sabe qué? But you know what? Dios tiene poder God has power para darle. to give you. Le dio la lengua al mudo. He gave the tongue to the mute. Eso le dijo a Moisés. That's what he told Moses. ¿Quién le dio la lengua al mudo? Le Who dio. gave the tongue to the mute? Yo, oiga esto, Dios avergüenza a aquel que se cree muy fuerte. God embarrasses those who think they are too strong. Nuestra sociedad, si fueran gentes o personas, oiga, dotadas de letra, a esos escucharan. If our society was so intelligent and knew a lot of words, that's who they would listen to. Hace años fui a El Salvador a un tiempo en una campaña Many years ago, I went to a campaign in El Salvador, y me encontré con una familia. and I met a family. Los ancianos, los padres creyentes, pero The la parents hija were believers, era universitaria. but their daughter had been to the university. Tenía 2 títulos. She had 2 titles. Y mamá me dijo, hermano Bonerge, And the mother nuestra said, hija piensa que por todo su estudio Our daughter thinks that because of all her study, nosotros no sabemos nada. we don't know anything. Cuando pueda hable con ella. When you can, please speak to her. La oportunidad se dio. And the opportunity arose. Comencé a hablar con ella I started to speak with y de her, repente me dice, and all of a sudden she said, ¿sabe que yo me doy cuenta cuando un predicador conoce, es estudiado? Me dijo. You know, I can tell when a preacher has studied. Cuando un predicador sube al púlpito, inmediatamente me dijo, me doy cuenta si es estudiado. I can tell when a preacher goes up to the altar. I can tell immediately if they are a studied Me person. dice, usted es bien estudiado. You are very studied. 4º grado hice yo, mis hermanos. Nunca fui a una high school I y a un completed 4th bachillerato. grade, and I never went to high school. Nunca. Never. Yo no tengo títulos. I don't have any titles. Yo no tengo un título, yo no lo tengo. I don't have one title. Yo no tengo un título. I don't have one title Que yo le pudiera decir, ahí tengo un título colgando. that I could tell you I have it hanging. Mas sin embargo, una cosa sí entendí. But one thing I did understand, Que si aprendí a buscar la presencia de that Dios if I learned to seek the presence of God, y amaba su and I palabra, loved His Word, Dios God, afinaría mi lenguaje. He would refine my language. Porque Dios nos instruye. Because God instructs us. Oh, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra y nosotros poderoso es para perfeccionarla. The Word says that He who started Hasta the el good día de work su will venida. perfect it until the day of His Así coming. es que si todavía me encuentro un poco rústico, So if you still think I'm espera a y little tenga rustic, paciencia, wait and porque be sigo patient. estando en proceso. Because I'm still in a process. Sigo estando en proceso. I continue to be in a process. Sigo estando en proceso. I continue to be in a Y process. esta palabra Dios And this nos la va a word, dar todo el tiempo. God will give it to us at all time. Oh, Dios es maravilloso. God is marvelous. Dios es maravilloso. God is wonderful. Lo vil del mundo y lo menospreciado. The foolish and the weak, Oh, Dios lo escoge. God chooses it. Pablo les deja claro a los corintios Paul makes it very clear to the Corinthians que Dios no eligió that God did not a los choose prestigiosos those who are prestigious ni a los intelectuales del mundo. or the intellectuals of the world. Primera de Corintios 1:26. 1 Corinthians chapter 1 verse Posiblemente 26. alguno diga esta tarde, yo pensé que el pastor se había graduado. Someone might say this afternoon, I thought the pastor Yo had no sé si voy a graduated. volver. I don't know if I'm going to come back.
Hace muchos años en una iglesia en Baltimore Many years ago at a church in Baltimore, me invitaron a predicar en una campaña. I was invited to preach at an event. No sé si mis hijas se acuerden, I don't know if my daughters remember, porque nos llevaron a comer después del culto, because we went out to eat after the service, después de la campaña. after the event. Y andaba una hermana con los hermanos que nos llevaron a comer. And there was a sister among the people who took us out to eat. Y se sienta cerca de mí And she sat next to me, y me hace esta pregunta: and she asked me this question: ¿de dónde saca usted sus sermones? where do you get your sermons from? Me dijo: es que se nota que usted estudia. She said, I can tell you study. Me dijo: ¿qué libros usted usa She said, what books do you use para entender muchas cosas? to understand many things? Me recuerdo cuando el apóstol Pablo le dice creo que es a Timoteo, que le traiga sus apuntes que tiene por ahí, I'm reminded when the Apostle Paul told Timothy to bring his sus notes, libros que tenía por ahí, his books and his scrolls. tráelos. Bring them. Sí, porque es que hay que estudiar. Yes, because you do have to study. ¿Sabe que me di cuenta rápido, You know what I quickly a temprana realized edad en el Señor? very early on in my walk with Christ? Que Reina Valera no es fácil muchas veces de entenderla. That the King James Version isn't very easy to understand sometimes. Y usted tiene que tener un diccionario secular con usted, And you have to have a secular dictionary with you, porque hay palabras because there are words que no están en el diccionario bíblico, that are not in the biblical dictionary, sino en un diccionario secular. but instead they're in a secular dictionary. Hay que tener un diccionario bíblico You have to have a biblical dictionary para entender muchas cosas. to understand many things. Y no solo eso, And not just that, mas sin embargo esta palabra, cuando le pides a Dios que te ayude, oiga esto, a entenderla a cabalidad, but when you ask God to help you understand His con word un completely, corazón sano, with a healthy heart, aunque seas vil even if you're y powerless, aunque no tengas fama, even if you y don't have aunque any no fame, vengas oiga esto, no vengas de una familia pudiente. or come from a very prominent family. Oh, Dios es maravilloso, mis God is hermanos. wonderful, brothers and sisters. Yo no sé si usted le da gracias a Dios. I don't know if you thank God. Yo no sé si le da gracias a Dios. I don't know if you thank God. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy when God called you. Capítulo 2, verso 1 al 10 de Primera de Corintios. Chapter 2, verses 1 through 10. Oh, como el apóstol Pablo les dejaba de claro a los corintios que el mensaje de la cruz no es del mundo. Paul made it very clear to the Corinthians that the message of the Christ was not of the world. El mensaje de la cruz no es del mundo. The message of the cross is not from the world. El mensaje de la cruz no es de esta sociedad. The message of the cross is not from this society. El mensaje de la cruz no es de los doctos de este tiempo. The message of the cross is not De from los those who are filósofos wise de and the este tiempo. philosophers of this time. El mensaje de la cruz es para The ellos. message of the cross is for them. ¿Me entendió? Ellos no lo hicieron. They didn't do it. Ellos no se lo inventaron. They didn't invent it. Ellos no lo armaron. They didn't build it. Dios lo hizo God did it para for ellos. them. Bendito el Señor. Verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. When I first came to you, dear brothers and sisters, I didn't use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. Sigue diciendo, pues me propuse, ¿qué dice Pablo? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Si ustedes creyeron que yo les iba a hablar en el mismo tono y el lenguaje de If ustedes, you thought I was going to speak to you in the same tone and language as you do, yo no lo hice. I didn't do it. Yo les hablé de Cristo crucificado. I spoke to you of the crucified Christ. Verso que sigue. The next verse. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. I came to you in weakness, timid and trembling.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. And my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, I relied only on the power of the Holy Spirit. Se los demostré con el Espíritu Santo de Dios y con el poder. I demonstrated it to you with the Holy Spirit and with power. Sigue diciendo. It continues to say, Para que vuestra fe, ¿qué dice? No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. I did this so you would trust not in human ¿Dónde wisdom, está but in su the fe? power of God. Where is your faith? ¿Dónde se encuentra radicada su fe? Where En is el your poder faith? de Dios. In the power of God? Ahí tiene que estar. That's where it needs to be. No en sabiduría de hombre. Not in human Qué wisdom. elocuente habla tal persona. Qué lindo es escuchar. A mí me encanta escuchar la gente que, I love sabe listening hablar. to people who know how to se lo speak. digo, es que tienen palabra. They have a word. Tienen soltura de palabra. Tienen un lenguaje bien enriquecido. They have a very rich language. Muchas veces yo me encontré, oiga, que no tenía esa fluidez de tanta palabra. Many times I found that I didn't Esa have that riqueza fluency de with my palabras. words, that richness in words. Gloria al Señor. Mas sin embargo, Dios es tan bello, gloria al But Señor, God is so beautiful que lo que el hombre, oiga esto, cuando el hombre se siente impotente, pero se refugia en Dios, ahí está todo. that when men don't feel powerful, that is where God is, and that's where everything is. Dios es maravilloso. God is wonderful. Sigue diciendo. It continues to say, Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Qué dice Pablo? Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten. ¿Cuántos conocen o han escuchado de algún famoso poeta? How many of you have ever heard of a famous poet? Nadie. No one? Pero murieron. But they died? ¿Y qué pasó? And what happened? La gente se olvida de ellos. People forget about them. Sigue. Mas hablamos sabiduría de quién? De Dios. ¿Cómo lo hablamos? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No, the wisdom we speak Oh. of is the mystery of God, His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world Lo que began. mucha gente no entendía What y many hasta el people día de didn't hoy no understand entiende. and don't understand to this Usted day. y yo lo entendemos. You and I understand Y it. nos gloriamos en qué? And we En glorify, nosotros. No, not nos in gloriamos ourselves, en Cristo. but in Christ. Alabado el Señor. Praise the Lord. Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Sigue. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. But the rulers of this world have not understood it. If they had, they would not have crucified our glorious Lord. Wow, si la gente tan pipa, como dicen en Costa Rica. If such intelligent people, En El Salvador dicen la gente más coco, hubiera querido entender ese mensaje, if people had tried or pero wanted no to les dio la understand that gana message, porque estaban demasiado estudiosos. but they didn't want to because they were too intelligent, too Eran smart. demasiado sabios, They were too wise, inteligentes. intelligent. Y Dios la dejó ahí escondida secretamente aquella gloriosa salvación. And God had it hidden, that secret. Y usted y yo, hidden. algunos solo high school tienen aquí. And you and I, some of us have Levánteme only la made mano el it que to high tiene school. solo high school. Raise your hand if you've only been to high school. Todos los demás son universitarios. ¿Cuántos? Oye, yo tengo que refinar mi hablar entonces.
¿Cuántos no terminaron un high school? How many didn't finish high school? Oiga, entonces sí, de veras universitarios son los que hay So aquí. there's many people from the university here then. Pablo deja claro Paul makes it very clear que este mensaje no es del mundo. that this message is not of the world. Escuche bien esto. Listen closely Se to cree this. que Pablo se había determinado de depender únicamente del Espíritu Santo, It is believed that Paul had determined to only depend on the Holy Spirit, y les declara que este mensaje de la cruz and he declares that this message fue of the cross ordenado, gloria al Señor, desde antes de la fundación del mundo. was ordained before the foundation of the earth. Juan Wesley, John Wesley, y en su ministerio este hombre recibió ayuda de una mujer noble de la alta sociedad británica. during his ministry, received help from a woman from high society of Britain. Esta mujer dio mucho tiempo de su talento y dinero. This woman gave much of her time and her talent and her money. Le llamaban a esta mujer They called this woman Lady Huntington. Lady Huntington, Con frecuencia testificaba esta mujer: and she frequently testified, yo voy al cielo I'm going to heaven gracias a la letra M, decía ella. thanks to the letter M. Le estoy muy agradecida al apóstol Pablo, I'm very thankful to the Apostle Paul porque no dijo because he didn't say ningún noble es llamado, that no noble was called, sino ni muchos nobles son Nor- llamados. nor many nobles are called. Por tanto, solo voy al cielo As a result, I'm only going to heaven por la letra M, because of the letter M, misericordia. mercy. Por pura misericordia voy a entrar. Because of mercy, that's how I'm going to No get in. es que los nobles no se puedan salvar, It's not pero that son noble pocos los que people se salvan. can't be saved, but it will be not as many, few of them. Pero algunos han puesto atención y gloria a Dios por ello. But some of them have paid attention, and glory to God El for that. amor, el gozo y la Love and paz, joy. y la paz que el hombre anhela, And the peace that men long for no se la puede dar la ciencia de este mundo. can't be given to them by the science of this Tampoco world. les puede dar seguridad And it can't give them security y tener vida eterna con and Dios. eternal life with God. Todo esto se obtiene únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. All of this is only obtained through Christ's sacrifice on the cross. La plenitud de la vida The fullness of life no proviene de la ciencia o de cuánta educación una persona tenga, ni por las obras que esta persona haga. doesn't come from science, education, or the works that a person can do. Solo el Señor Only the Lord y solo su sacrificio and only His sacrifice en la cruz on the cross nos da vida can give us life en in abundancia. abundance. Romanos capítulo 3 verso 10. Romans chapter 3 verse 10. ¿Alguien está aprendiendo? Is anybody learning? Romanos capítulo 3 verso 10 en Romans adelante. Chapter 3 verse Toda 10. esa porción bíblica dámela solamente en la Nueva Traducción. Esto es impactante lo que Pablo dice aquí. What Paul says here is very impactful. El mundo, la sociedad nuestra, The world, our quiere society, encontrar a Dios wants to find a God través de la ciencia. through science. Así quiere encontrar a Dios. That is how they want to Quieren find ser God. aceptados por Dios, They want to be accepted by God tal como son, just as they sin are, hacer cambios, without making any y changes, vivir a su antojo. and live as they please. Pero vea lo que dice Pablo a los romanos. But let's see what Paul says to Como the dicen Romans. las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. As the scriptures say, no one is righteous, not even one. Hay personas que dicen, ¿y de qué me tengo que arrepentir? There are people who say, "Well, then what do I have to repent of?" Si sos meramente sincero, vas a hacer una tremenda lista. If you're truly sincere, you're going to make a long list. Si sos meramente sincero, If you're truly sincere, ni siquiera uno dice que hay justo en la tierra. there is not even one righteous on earth. Nadie es realmente que dice, oh, o sea que no existen sabios para Dios. So there are no wise El for God. mundo no es lo suficiente de sabio para Dios. The world isn't wise enough for God. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios.
No one is truly wise. No one is seeking God. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. The Bible says that the wise person sees danger and they depart Pero la from it. gente que se cree sabia es mentira, no se aparta, ya va derecho al infierno, está en camino al infierno y no se quiere apartar de él. But people who consider themselves wise are headed for that danger. Sigue diciendo, It continues to say, todos se desviaron, todos se volvieron, ¿qué dice? all have Dígale. turned away, all have become useless. Dígale al estudiado, Tell the person who has studied, qué inútil eres. you're so useless. Dígale al estudiado, qué inútil te volviste. Tell the person who has studied, you've become so useless. Al que te diga, me gradué de esto, qué inútil te volvió eso. The person who says, I graduated from this, say, you've become so useless. Todos se volvieron, se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. All have turned away, all have become useless. No one does good, not a single one. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Wow. Their talk is foul like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. ¿Sabe que los grandes sabios son los que planean la muerte de muchas personas? You know, those who are very wise are the ones who plan the death of many La people. gente letrada y la gente tan estudiada People who have planean studied a lot. cómo acabarse cantidades de gente They en el plan mundo. on how to end many people on earth. Sigue diciendo, It continues to su say, boca está llena de maldición y amargura. their mouths are full of cursing and bitterness. Dígame, ¿qué persona no es la que maldice todo el tiempo? Tell me what person isn't the one who El curses más all the time. estudiado maldiciendo. Even the person that has learned the most, Sigue. Se apresuran. Uy, they rush to commit murder. no es de eso que nuestra sociedad está padeciendo. Isn't that what our society is suffering from? Todo es muerte, todo es matar. Everything is death, everything Todo is es about matar, killing. todo es matar, todo es Killing. matar. Everything is about killing. ¿Qué nación es la que usted What nation? llega y no existe la muerte? What nation can you go to where Por death doesn't asesinato. exist? For murder. Sigue diciendo, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. O sea, el sabio. Destruction and misery always follow them. No saben dónde encontrar paz. They don't know where to find peace. La gente mera estudiada, People who have studied a lot, no tengo paz. I don't have any peace. El cantante más famoso, The pero no most tiene a famous Cristo, singer that no doesn't tengo have Christ, paz. I don't have peace. Necesitan droga. They need drugs. ¿Cuántos se suicidan? ¿Cuántos mueren de una sobredosis? How many of them commit suicide or overdose? Gente famosa, Famous people, no saben dónde encontrar paz. they don't know where to find peace. Sigue diciendo, no tienen temor de Dios en absoluto. They have no fear of God at all. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Obviously, the law applies to those to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. Y sigue diciendo esta palabra, This word continues to say, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Cantidad de gente centroamericana, suramericana guardando la ley mosaica. There are many people in Central America, South America, who are keeping the Mosaic law, Diciendo que nosotros estamos mal porque no guardamos la ley. saying that we are wrong because we don't keep the law. La ley te dice eres pecador fino. The law says you are a sinner. La ley te dice eres pecador. The law says you are a sinner.
Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. El verso que sigue. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. ¿Alguien le da gracias al Señor? Does someone thank the Lord? ¿Alguien le da gracias al Señor? Can someone thank the Lord? Oh, escuche esto. Listen to this. En cierta oportunidad fui donde una mujer que me llamó para que le fuera a ver su casa, que quería arreglarla. There was a time when a woman called me to go see their house to fix it. Y fui And I went. y comenzamos a hablar y quiso saber un poco de mi persona. And we started to talk and she wanted to know more about me. Y le comienzo a decir que era cristiano. And I started to tell her that I was a Comencé a hablarle Christian. del Señor. I started to talk to her La about the mujer Lord. cae en su sala al piso de rodillas The woman fell to her knees in her living room. y me dice: And she said, era cristiana. I was a Christian. Dios sabe por qué te ha mandado. God knows why he sent you. Y hablamos, lloró y recibió a Cristo como Salvador. And we spoke and she cried and received Christ as her Savior. Cuando me iba, As I de was repente leaving, me dice Bonerge: She suddenly said, Bonerje, ¿tú guardas el sábado? do you observe the Sabbath? Le dije sí y no. I said yes and no. Me dijo: ¿por qué? She said, why? Porque cuando tengo tiempo no trabajo. Because when I have time, I don't work. Cuando no hay necesidad de trabajar, no trabajo. When I don't have to work, I don't work. Leo la Biblia, I read the busco de Bible. Dios. I seek the Lord. No, pero la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Oh, le dije. But the word says we Eso le have to keep dijeron the Sabbath. a los hebreos. I said, they said that to the Mira, Hebrews. Bonerge me dijo: Look, Bonerje, todo she said, está bien contigo, everything is fine with you, menos esto. except for this. Yo dije: gracias a Dios, porque no es por guardar el sábado, I said, thank you, God, because it's es not for por el keeping the Sabbath. sacrificio. Alabado sea el sacrifice Señor en la And the cruz. cross, El sacrificio de Cristo en la the cruz. sacrifice of Christ on the cross. Sigue diciendo: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En el sacrificio. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Esto te dice algo. This tells you something. Tú no pones la mirada en If Jesús, you don't place your eyes on tú no Jesus, alcanzas salvación. you won't reach salvation. No es María, It's not Mary. no son los santos, It's not the saints. no son las It's not the imágenes, images. no es una religión barata por ahí. It's not a cheap religion. Esto no es pagando cierta cantidad de dinero. This isn't about paying a certain amount No, of money. tenemos que reconocer a Jesús, We el have to Hijo de Dios, recognize Jesus, como the Son Señor of y God, Salvador personal As de Lord nuestras and vidas. Savior of our lives. Sigue diciendo: It continues to say, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Yet God in his grace freely makes us right in his sight. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins. Dígale que está a su lado: hoy sí nos hicieron leer. Tell the person next to you, they made us read today. Hoy sí algo se nos va a pegar. Something will stick to us today. Sigue diciendo: pues Dios ofreció a Jesús, ¿qué dice? Como el sacrificio por el pecado. No hay otra forma de redimir al hombre, solo el sacrificio de Cristo en la cruz. There's no other way to redeem man, just the sacrifice of Christ on the cross. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado.
For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past. Sigue diciéndonos. It continues to tell us, Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. for he was looking ahead and including them in what he would do in this present time. God did this to demonstrate his righteousness, for he himself is fair and just, and he makes sinners right in his sight when they believe in Jesus. Cuando llegue a casa, siga leyendo ese capítulo. When you get home, continue to read this chapter. Dije que el hombre siempre quiere que Dios lo acepte sin tener que amar a Dios, I said that men always want God to accept them without them having to love sin God, hacer un compromiso con Dios. without having to make a commitment to God. Hoy hablo, hoy digo esto I say this today, y pregunto, and I ask, ¿has hecho tú un compromiso con el Señor? have you made a commitment to the Lord? La gente no quiere compromiso con Dios. People don't want a commitment with the Lord. Él quiere que Dios los acepte tal como ellos, así como están. They want God to accept them just as they are. Sí te acepta, pero si te arrepientes. Yes, he accepts you, but if you repent, Si vienes a Él arrepentido. if you come to him with a repentant heart, No quieren hacer un compromiso con Él, they don't want to make a commitment with him sin aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz without accepting the sacrifice of Christ on the y sin cross arrepentirse de sus and pecados. without repenting of their sins. Todos tropiezan Everyone stumbles, y van a seguir tropezando en este sacrificio. and they will continue to stumble on this sacrifice. El tiempo ya no me da, tengo cantidad de citas bíblicas. I have a lot more scripture to read, but not enough time. Pero vemos But we see que la mera verdad es que si queremos llegar a Dios, tendremos que reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz the truth is that if we want to reach God, we have to accept the sacrifice of Christ on the y cross confesar al que murió por nosotros en la cruz. and confess the one who died on the cross for our sins. Confesarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Confess him as Lord and Savior of our lives. El pecado separa a la humanidad de Dios. Sin separates humankind from God. El pecado te señala. Sin points you out. ¿Me escuchó? Did you hear me? El pecado te señala Sin como points you malo. out as an evil person. Te pone una lista de transgresiones que tienes pendientes ante Dios. It shows you a list of pending transgressions you have against God. Pero el sacrificio de Cristo en la But the cruz sacrifice of Christ on the fue cross para hacer al hombre absuelto de sus was transgresiones. to absolve men of their transgressions. Alguien está conmigo esta Is someone tarde. with me this afternoon? Estoy llegando al final. I'm getting Colosenses to the end. capítulo 2, Colossians chapter 2, verso 13 verse 13 al verso 15. to verse 15. Orlando, ¿qué tan pesada es esa cruz que está ahí? How heavy is that cross back there? Diáconos, ¿alguien? ¿Qué tan pesada es esa cruz que está ahí? How heavy is that cross over there? Quiero mostrarle algo. I want to show you something. Quiero mostrarle algo I want to show you something en esta tarde. this afternoon. Ese sacrificio en la cruz That sacrifice on the cross es el que absolve al hombre de toda maldad. is the one that absolves men of all evil. Pablo habla de la cruz de Cristo. Paul talks about the cross of Christ. Pablo predica a Jesús crucificado. Paul preaches Jesus Christ who was crucified. Pablo dice, yo no quiero que esa cruz de Cristo Paul says, I don't want that cross of Christ pierda el valor, to lose its value. porque la pueden traer aquí. Pastor, esto nunca lo ha hecho. Pastor, you've never done this La vi before. por ahí, yo dije de algo va a servir. I saw it and I said it was going to work for something. Pero yo quiero decirle algo, póngala derecha así para arriba. I want to tell you something, Y quiero mostrarle algo. and I want to show you something. Esta no es la cruz que salva, This is not the cross that saves. es la cruz en la cual, o sea, Jesús
padeció en aquella cruz. Esa es la que tenía valor. The one that Jesus suffered Esta usted on, la puede that one andar had colgada en value. el cuello y no lo salva. You can have this one hanging on your neck and it Usted la won't save puede hacer you. de oro, bañarla en oro y no lo salva. You can cover it with gold and it Okay. won't save you. Así es que no vaya a pensar que le estoy haciendo propaganda para que se tenga una de estas en la casa, So don't think that I'm advertising that you have one of these pensando at que home, esta lo va a salvar. thinking that this will save you. No, 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 no. Si la gente que carga esto, un amuleto es lo que anda. People who carry this, is just an amulet that they're carrying. Conocí a un hombre que I me met a dijo, man who told oh, me, si supieras cómo la cruz me ha guardado. oh, if you knew how the cross has saved me. Le dije, la cruz no te puede guardar, al que I said, murió en la cruz te puede The guardar. cross can't protect you. It's the one on the cross that can protect you. Sí, es cierto. Yes, it's true. Murió en la He cruz. died on the cross. Esa cruz That cross la hicieron was made para humillar al malvado. to humble the evil person, an evil man. Esa cruz, esa muerte, esa forma de crucificación, oiga, a los malvados That era manner para Of humillarlos. crucifying evil people was to humble them. Era una burla. It was to mock them. Eso era. Así van a padecer los que se oponen al César. It was this way of showing how those who Era opposed Caesar would para suffer, traer dolor, to bring pain, angustia. anguish. Para eso era. That's what it was for. Quisieron, oiga, dejar a Jesús avergonzado cuando lo clavaron en la cruz. They tried to embarrass Jesus when they crucified Eso him on the quiso cross. hacer el hombre. That's what man tried to Y do. dejar un mensaje, And to leave a no message, de salvación. not of salvation. ¿Está aquí? Are you here? El mensaje que ellos querían dejar a la gente no era de salvación, The message that they wanted to convey was sino not of que así van salvation, a sufrir como Jesús estaba en aquel momento en aquel madero. but instead that they would also suffer just as Y a Jesus did esto a on mí that me cross. impacta. And this is what impacts me. Porque cuando a Jesús, oiga, armaron la cruz, Because gloria al when the Señor, cross was built y clavaron al Señor en la cruz, and they nailed him to the cross, el diablo, el mundo, the los devil, religiosos, the world, the religious, los the gobernantes, governors, creyeron they thought que ahí paraba el evangelio, that that's where the gospel would que end. hasta ahí llegaba esta bulla del evangelio. That that's where the noise of the Y gospel would creyeron end. que estaban enviando un mensaje para atemorizar al resto de creyentes, And they thought that they were sending a message a to convey todo fear aquel que seguía a Jesús. to all the believers and followers of Jesus. Pero ellos lo que querían era divertirse con Jesús en la cruz, But what they wanted was to have fun with Jesus on the cross, destruirlo. to destroy him. La cruz lo que estaba haciendo era mostrando la desgracia del malo. The cross was showing the disgrace of the evil person. Pero a mí me llama la atención. But this is interesting to me. Ustedes estaban muertos, dice Pablo a los Gálatas. Ustedes estaban muertos. ¿Qué dice? A causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les envió vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not Ay, yet cut aquí away. viene algo. Then God made you alive Aquí with viene Christ. algo. for Ahí he dejé una forgave libreta, all me la our traes por sins. favor. Ahí dejé una libreta. La Biblia, mire lo que dice ahí la Biblia. Look at what the Bible says here. Mire lo que dice ahí la Biblia. What does the Bible say ¿Qué here? hizo Jesús en la cruz? What did Jesus do on the cross? Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la He cruz. canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Había un libro escrito de maldades nuestras. There was a book written with all of our transgressions. Adúltero, borracho, Adulterers, ladrón, drunks, mentiroso, thieves, liars, odioso, Haters, mujeriego, fornicario, fornicators. hechicero. ¿Cuántas cosas más How many more things? estaban en un acta? They were written in a record. Teníamos un récord que nos decía: eres un We criminal, had a record that said you are a criminal. te mereces un infierno, You deserve hell. te mereces condenación. You deserve Y condemnation. la cruz que era para
burla. And the cross that was La for cruz que era mocking, para humillar al maestro. to humble the Oh, el our Dios de teacher. los cielos cambió todo el asunto. The God of heaven changed Oiga, y aquella everything. cruz que lo que significaba era desgracia, derrota, gloria al That Señor. cross meant disgrace and Oh, destruction. la Biblia dice The que Bible Cristo, says- el acta que estaba en contra nuestra, que nos mandaba al infierno, Cristo dice: denme en esa acta que la clavo ahora en la cruz. Jesus took that record and he nailed it to the cross. Quedan absueltos de pecados. They are absolved of sin. Quedan absueltos de pecados. They're absolved of sin. Sigue el verso. De esa manera, ¿qué dice? Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la In cruz. this way, he disarmed the spiritual Ay. rulers and authorities. He Oh. shamed them publicly by his victory over them on the Oh, cross. oiga esto, la cruz en la que Cristo murió. The cross where Ahí Christ died, desafió las potestades. That's where he defied Allí the power. avergonzó a los he sabios. embarrassed En la those who were cruz wise. On los the cross, exhibió a todos y los derrotó. La cruz que era para destrucción the cross vino that a was for ser destruction victoriosa. came to be victorious. Wow, tremendo, That's tremendous. qué lindo. No se vaya a ir a buscar una cruz. Don't go and look for a cross. Busque al que murió en la cruz. Seek the one who died on the cross. Busque al que murió en la cruz. Seek the one who died on Y the dígale cross. al mundo: And tell the world, él padeció en una cruz. he suffered on a cross, Lo quisieron humillar, They tried to pero humble él him, humilló a los demás. but he shamed everyone else. Wow, hermanos, clavado, la sangre está corriendo. The blood was flowing. Una lanza la atraviesan en A su s- costado. A spear pierced his side. Agua y sangres Water and blood. corre. El que creyeron que humillaban The one they thought that they could shame está derramando sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. is now shedding blood to forgive the sins La of the whole cruz que world. creyeron que era, oiga, para causar el dolor más terrible y dejar en ridículo al Señor. cross that El was Señor meant to estaba cause dejándolos pain en to the ridículos Lord, a ellos. The Lord was shaming Él them. había dicho: He had said, yo doy la vida y yo la puedo volver a I tomar. give life and I can take it. Ese mandamiento recibí de mi I received Padre. that commandment from my Father. Es que Él es todopoderoso. He is Ya, all gracias, powerful. hijos, gracias. Gloria al Señor, Él es todopoderoso. He is all powerful. No se avergüence Don't be cuando embarrassed escuche que Cristo padeció en una cruz. when you hear that Jesus suffered on a cross. Pero no cargue con una cruz, But don't carry a cross, porque eso no lo salva. because that won't save you. Cristo te salva. Christ will save you. Ya no lo cargues en una cruz aquí a Jesús. Don't carry Jesus Él on a ya no cross there. está en esa He's cruz. not on that cross anymore. Recuérdate, la Biblia dice que el que muere en un madero, maldito es aquel que muere en un madero. Remember, the Bible says that those who die on a cross were cursed. Mas sin embargo, el que llevó la maldición del mundo murió en el madero, pero para dar salvación y perdón de pecados. But the one who died on the cross was to give us Oh, qué bueno salvation es for el our Señor. sins. Oh, qué bello es el Señor. The Lord is beautiful. Oh, póngase de pie y dele un aplauso al Señor. Please stand up and give the Lord an applause. Póngase de pie y dele gloria al Señor esta Stand up and tarde. praise God this afternoon. Dele gloria al Señor. Glory to the Lord. Había un acta en contra nuestra. There was an act against us. Estábamos acusados de maldad, accused de of evil, pecado, of sin. de oprobio. Mas sin embargo, Cristo nos But limpia. God cleans us. Él nos hizo libres. Christ made us free. Qué bendición en esa cruz. What a blessing on that cross. Qué bendición en esa cruz. What a blessing on that cross. Qué bendición en esa cruz. What a blessing on that cross. Que un hombre muriera en una cruz That a man would die on a cross y derramara sangre. and shed his blood. Para los judíos eso es lo más vergonzoso, que viniera alguien a rescatarlos de esa manera. For the Jews, that was so shameful that someone would come and rescue them in that manner. Eso era ridículo. It was ridiculous to them. Para los griegos For the Greek, no hace sentido. El It didn't make estudioso no le sense. hace sentido for esto. those who study it, this doesn't make sense. Pero para los que creemos, But for those of us who believe, esto es poder this is power de Dios of God para salvación. for salvation.
para salvación. for salvation.